La decisión. Ya el sol se había puesto. La suave brisa movía las hojas de las palmeras, dando un contraste verde al rojo y amarillo de aquella tarde paraguaya. La joven que se dirigía deprisa hacia la casa observó la calma y la hermosura de la tarde. «Ya por fin llegaste, Lorena. Yo estaba algo preocupada. Ya cenamos y tú no habías venido». «Sí, mamá», respondió la joven. «Ya por fin llegué. Se hizo tarde antes de que me diera cuenta. Es bueno estar en casa. ¿Hay agua fresca?» «Hace poco sacamos este poco de agua del pozo». Al decir eso, la madre de Lorena le llevó un vaso de agua. «¿Ya cenaste?» «Sí, ya comí algo. No quise quedarme más, pues ya era tarde». Lorena tomó otra vez del vaso de agua. «El día salió diferente de lo que pensé. Juan tuvo que llevar al pequeño y María al médico en Villamontes. Ellos querían que yo me quedara con los niños hasta que regresaran». Lorena pensó otra vez en su hermano Juan y su familia de 6 hijos, por varios años. Lorena iba cada semana a ayudarle a lavar la ropa de la familia a su cuñada María. «¿Qué haría yo sin Juan y María?», reflexionó Lorena. «Estoy tan bendecida al tener un hermano como él. Cuando no sé qué tiene la vida para mí, entonces me ayuda mucho encomendar todo a Dios y hablar con mi hermano Juan. Siempre al volver de su casa, estoy lista para seguir adelante». Más tarde, en su cama, los pensamientos de Lorena vagaban. La tarde que había pasado con los pequeños de Juan y María le hicieron pensar en su propia niñez de hace más de 20 años. Unos recuerdos muy diferentes se presentaban en su mente una y otra vez. Ella podía recordar a aquella niñita de 3 años junto a toda su familia. Realmente no se acordaba bien de su padre, pero recordaba que fue un hombre alto y delgado. Lo que más recordaba de su padre fue el día cuando él llegó a casa, recogió sus cosas y se fue para siempre. La pequeña niña siempre se preguntaría lo que había pasado con su padre, pero con el pasar de los años, poco a poco dejó de pensar en él. No obstante, una que otra vez el recuerdo de su padre le inundaba la mente. Lorena también se puso a recordar el día que su madre tuvo que irse a la ciudad en busca de trabajo. Su madre había sido su mejor compañera y hasta los 5 años siempre estuvo al lado de ella. Lorena nunca olvidó que las lágrimas que rodearon por su rostro ese día tan duro las había enjugado su tía Mabel. Aunque la tía no pudo consolar de un todo la herida de la niña al no tener a su madre como antes, Lorena y su hermana fueron llevadas a la casa de la tía Mabel, donde vivieron durante los siguientes 6 años. La tía Mabel intentó cuidarlas bien. Sin embargo, Lorena y su hermana se sintieron un poco como un estorbo para ella porque tenía una familia grande. En su mente, Lorena comenzó a recorrer su vida un poco más adelante hasta que cumplió los 11 años de edad. En esa época su hermana ya se había casado y ella la recibió en su casa. Lorena recordó las mañanas antes de ir para la escuela y el trabajo de pelar montones de mandioca para los cerdos. Ella pasó los años de arduo trabajo en la casa de su hermana, pero Dios la había cuidado del peligro y de los malos compañeros. Cuando Lorena cumplió sus 13 años, experimentó una gran alegría al ver regresar a su madre. A partir de ahora vivirían juntas. De ese momento en adelante tuvo su casa y su familia. La ausencia de su padre no la molestó, pues ella
pertenecía a ese hogar, estaba feliz. Lorena creció en la fe católica romana. A ella le había sorprendido cuando se dio cuenta de que su madre ya no oraba a la Virgen María ni usaba el rosario. Un día, la madre de Lorena le explicó a su hija que ella se había convertido y que era cristiana. Ahora ella leía su Biblia y oraba a Dios en nombre de Jesús. Lo más extraño para la joven fue asistir a un culto en la capilla donde su madre alababa a Dios. Allí las mujeres llevaban un velo y se vestían modestamente. Lorena asistió a esa congregación junto con su madre y con el tiempo ganó amigas entre las hermanas y jóvenes. Después de asistir a esa congregación por 3 años, Lorena también decidió entregarse al Señor. Cuánto gozo y paz sintió en su corazón. Se gozó mucho al asistir a los cultos de la congregación cristiana. Luego pensó en Teodoro. El nombre traía recuerdos turbados del joven vecino que por un tiempo había tenido un lugar especial en sus pensamientos y en su corazón. Sus reflexiones la llevaron a su primer encuentro con él. He aquí esta parte de la historia. Lorena. La madre se dirigió a su hija de 19 años. Necesitamos harina y aceite. ¿Quieres ir a comprarlos? De esa manera fue que Lorena pasaba por el almacén González, de vez en cuando. Realmente era un lugar limpio, sin bebidas alcohólicas ni la presencia de las personas vagas que la compraban. Ella se dio cuenta de las miradas del joven que siempre le daba un saludo de forma muy amable y que también hacía el intento por hablarle. Cierto día, al ella pasar nuevamente por el almacén González, la pregunta le surgió en la mente. ¿Qué quiere ese joven tan amable? Seguro que no es nada en especial, pues yo no me he visto como una mundana. Parece ser un buen muchacho, aunque no es creyente. Y con eso, ella desechó el pensamiento. Pero un día, al entrar al almacén, Lorena se llevó una sorpresa. Teodoro le habló de forma seria. Lorena, empezó tartamudeando un poco. Yo quiero decirte que te amo desde hace mucho. ¿Puedo ir a visitarte a tu casa? Ahora era Lorena la que estaba tartamudeando. ¡Qué pregunta! ¿Qué podría decir ella? Oh Dios, dame las palabras correctas, rogó Lorena a su Padre Celestial. Bueno, Lorena miró al piso. No puedo. No quiero ser novia de uno que no es creyente. Al decir eso, ella pronto terminó sus compras y volvió a su casa. Yendo por el camino tuvo muchos pensamientos. Alguien la quería por novia. Eso era un sentimiento nuevo. A la vez, su conciencia le decía, hiciste bien, no puedes tener un novio mundano. Durante las próximas semanas, Teodoro siguió igualmente amable. Un domingo por la mañana, Lorena entró en el corredor de la capilla. ¡Qué gran sorpresa! Allí mismo estaba Teodoro. Con prisa y algo nerviosa, Lorena se fue a su asiento con la mente muy turbada. ¿Por qué vino él? ¿Qué busca? Luego oró. Dios, ayúdame a pensar en ti. Y Dios le habló por medio de su palabra ese día. El Señor le mostró cómo hacer una resolución para serle fiel a él, sin importar lo que hiciera Teodoro. Con eso se sintió mucho más tranquila. Unos meses después, los pastores anunciaron que deseaban comenzar una clase bíblica para los aspirantes que deseaban recibir el bautismo. En la lista de nombres que leyeron estaba el nombre de Teodoro González. Lorena, tengo algo para ti.
le informó su hermano un día. Teodoro me pidió pasarte este sobre. Con una mirada fija en su rostro y teniendo la cara algo sonrosada, Juan se volvió a su trabajo. Una vez a solas, Lorena abrió el sobre con manos temblorosas. Querida Lorena, yo no he dejado de amarte. ¿Puedo ir a visitarte a tu casa? Sinceramente, Teodoro. Lorena leyó la carta por segunda vez y luego alzó la vista hacia la ventana. No vio el día tan lindo y luego volvió a mirar el papel en la mano. ¡Qué mezcla de dudas y sorpresas! La joven no podía negar que cierto interés se había despertado en ella. Lorena se puso a pensar en el joven alto y de buen parecer que siempre la trataba con amabilidad. Se acordó de las veces que lo había visto con el grupo de muchachos después del culto, y que parecía que él era héroe de todos los demás jóvenes. Este joven siempre andaba limpio y con su cabello bien peinado. ¿Quién no quisiera tener la amistad especial de tal muchacho? Luego surgió una duda en su mente. Él todavía no es miembro de la congregación, sino que es solo un aspirante. Es poco el tiempo que asiste a los cultos. En realidad no lo conozco bien. ¿Acaso podría ser un buen amigo? Cuánta lucha en la mente de una joven estaba causando aquella cartita. Una vez que hubo leído la carta por tercera vez, Lorena se puso de rodillas junto a la cama. Padre, guíame, quiero hacer tu voluntad, rogó. La siguiente mañana, mientras tomaba mate con su madre, Lorena le preguntó: Mamá, ¿conoces a Teodoro? Sí, es el hijo de los González. ¿Por qué? Bueno, Lorena observó por un momento a los carbones encendidos en el brasero. Él me mandó una carta pidiendo mi amistad. La madre de la muchacha se quedó un poco pensativa. Casi no lo conozco, hija. Él es aspirante, ¿verdad? Lorena asintió con la cabeza. Yo no sé qué decirte. Me imagino que estás orando acerca de todo eso, ¿verdad? Ah, ya sé. Conversa con tu hermano Juan sobre este asunto. Él te dará un buen consejo. Sí, yo le estoy pidiendo a Dios que me muestre su voluntad. Puede ser que Juan me pueda ayudar en este asunto. Entonces la joven se puso a hacer su trabajo. Durante los días siguientes, Lorena estuvo atenta cuando alguien hablaba de Teodoro. No se dormía sin antes pedirle a Dios su dirección en este asunto. A veces algunas preocupaciones saltaban en su mente. ¿Acaso yo voy a saber, sin lugar a dudas, qué debo hacer? ¿Qué tal si le digo no otra vez y me quedo soltera de por vida? Mamá ya está algo avanzada en edad. ¿Qué haré si ella muere? Con todo, Lorena siempre se consoló con saber que Dios no le niega ningún bien a sus hijos y que Él prometió guiar y ayudarlos siempre. La próxima vez que Lorena se encontró en la casa de Juan para ayudarle a su esposa a lavar la ropa, ella buscó la oportunidad para hablarle a su hermano sobre el asunto. Después de almorzar, la joven notó que su hermano se acomodaba para la siesta. Juan, ¿me prestas un momento? ¿Cómo no, mi hermana? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Eso tiene algo que ver con el sobre que te di el viernes? Sí, hermano. Es sobre esa carta que quiero hablar contigo. Teodoro me pide ser su novia y yo no sé qué decirle. No lo conozco bien, pero en algunas cosas lo admiro. Un problema mayor es que él aún no es miembro de la iglesia. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? ¿Qué tal si le digo que no y nunca más otro me pedirá su amistad? Juan la escuchó atentamente. Después de guardar silencio por un ratito, él le dijo: Lorena, Teodoro es atractivo y tiene algunas cosas de valor, su amabilidad, por ejemplo.
pero entre más lo observo, muchas más preguntas tengo de él. Primero, no creo que a él le guste mucho la idea del trabajo duro. ¿Cuántas veces no lo he visto actuando como un haragán? Además, a mí no me parece que él sea muy sincero en su interés en la iglesia. Hace poco el hermano Felipe me preguntó que si acaso Teodoro no viene a los cultos por alguna joven. No sé, pero pueda que él tenga razón. Yo no lo conozco lo suficiente como para recomendarlo a él. Pero ten cuidado. Uno que se apresura así a pedir tu amistad puede ser peligroso. Tú no quieres un fracaso. No te olvides de la prima Rosa. Lorena pensó en Rosa, su prima que le llevaba 12 años. Rosa era hija de la tía Mabel y se había casado con un joven vecino en contra del consejo de la familia. Eso había sucedido cuando Lorena vivía con su tía, y al poco tiempo Rosa había vuelto a casa, sufriendo por su fracaso. Lorena recordó las palabras de su prima Rosa como si hubiera sucedido ayer. No quiero estar con él, no lo haré. Y aunque volvió a su esposo otra vez, al final el matrimonio de Rosa se destruyó y ella quedó sola con sus 2 hijos. Sí, Juan, yo recuerdo todo lo sucedido. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero Teodoro no es como el esposo de Rosa. Lorena, tú no sabes cuánto él pudiera estar fingiendo que es una buena persona. No sabes cuánta diferencia podría haber entre lo que ves y lo que él sea en verdad. Como te dije, no lo conozco bien, pero ten cuidado y sobre todo, ora que Dios te guíe y te proteja. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias, hermano. Yo creo también que Dios puede mostrarme su voluntad. Seguro que si Teodoro es para mí, Él me lo mostrará. Solo Dios sabe si algún otro me pedirá ser su novia o si quedaré soltera. Lorena se volvió a la cocina, agradecida por tener un hermano como Juan, con quien podía hablar tan francamente. Esa noche, Lorena escribió una nota. Teodoro, yo recibí tu carta y estoy orando mucho por eso. Como no eres miembro de la iglesia todavía, yo no puedo aceptar la oferta. Yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero ser fiel en la iglesia del Señor. Sinceramente, Lorena. Pasaron los meses y poco a poco Lorena comenzó a dudar más de Teodoro. Es cierto que él siguió tan amable como siempre y asistía a los cultos, pero ¿por qué se encontraba a veces los sábados por la tarde en la calle con algunos jóvenes de no muy buena conducta? ¿Por qué se pasaba tanto rato sentado ociosamente durante las horas de trabajo? Al llegar el momento del bautismo de Teodoro, Lorena todavía no estaba muy segura. ¿Qué podría decirle si él volvía a pedirle su amistad? Lorena pensó en la cantidad de veces que ya ella le había pedido a Dios su dirección en este asunto. ¿Por qué ella todavía no sabía lo que debía hacer? Pero en lo profundo de su corazón ya se había propuesto que no deseaba un hombre a su lado que no fuera un cristiano fiel. Ella deseaba tener un novio y luego un esposo que fuera un cristiano sincero y ferviente, no alguien que fuera un cristiano a medias. Lorena estaba segura que no deseaba experimentar un fracaso como lo experimentó Rosa. Entonces llegó ese sábado cuando ocurrió el bautismo de Teodoro. Ese mismo día por la tarde le esperaba una sorpresa a Lorena. El mismo Teodoro en persona se presentó en su casa. ¿Qué quería él? A Lorena le palpitó muy rápido el corazón y las manos se le pusieron heladas. Buenas tardes, Teodoro. Buenas tardes. Teodoro sonrió amablemente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Lorena respondió calladamente. Lorena, no puedo olvidarte. Te amo mucho y quiero que seas mi novia.
ya soy miembro de la iglesia. Y en ese mismo instante, Lorena clamó a Dios en su corazón. Ayúdame, Padre. ¿Qué le digo? De repente pasaron por su mente las dudas que tenía sobre este joven. Entre estas dudas estaban las evidencias de que a él no le gustaba trabajar duro y sobre todo las palabras de su hermano Juan. Ten cuidado, Lorena. La muchacha vaciló por un momento, pero en el momento supo claramente lo que debía decir. No puedo decirte que sí, Teodoro. Yo pienso que necesitas más tiempo para demostrar tu fidelidad. No, lo siento mucho. Por ahora no tengo interés en ser tu novia. El semblante del joven se oscureció un poco, y en cuanto se despidió de la muchacha, se marchó del lugar. Lorena lo miró alejarse con sentimientos mezclados. Ahí va el que quería ser mi novio. ¿Cómo había sabido qué decirle? Ella se preguntó. Al día siguiente, al entrar en la capilla, lo primero que vio Lorena fue que Teodoro no estaba presente, y tampoco apareció durante todo el culto. ¿Qué le habría pasado a Teodoro? Durante algunos meses Teodoro no asistió a los cultos, ni siquiera estaba en casa. El muchacho había desaparecido. ¿Cuántas veces le dio gracias a Dios Lorena por su tierno cuidado de ella, al no dejarla amistarse con aquel joven? ¿Cuántas veces ella se alegró de haber tomado en serio el consejo de Juan, aunque no había sido tan fácil? Sí, Dios le había mostrado su voluntad y en el momento de necesidad le había mostrado cómo responder. Con eso no se terminaron para siempre sus encuentros con Teodoro. Varios meses después que él se desapareciera, el joven vino otra vez a la casa de Lorena. Esta vez dijo que él estaba arrepentido y que deseaba tener su amistad. Pero esta vez Lorena no vaciló en su respuesta. No le tenía confianza. Además, ya no tenía interés en él, y asimismo se lo dijo. De esta manera fue que Teodoro se fue de su vida para siempre. Lorena todavía era soltera. ¿Acaso no deseaba tener su propio hogar? Sí, a veces lo deseaba, pero ella vivía contenta, siguiendo de forma fiel a su Padre Celestial, quien la había guiado tan fielmente hasta ahora. Lorena entendía que aunque se quedara sola o que se encontrara un buen esposo algún día, ella podía encomendar su vida al Padre tierno que siempre estaría a su lado. Lorena dio otra vez vuelta en la cama y, aunque se había pasado un largo rato pensando sobre su vida y muchas otras cosas, la joven ahora oró y se sintió lista para cerrar los ojos y esperar lo que el día siguiente le traería por medio de la gracia y la voluntad de Dios.